Ya continuaremos. Ya, ese era el ejercicio, ¿no? Ya, entonces aquí luego hay que, fíjense que en la tesis inductiva he buscado la hipótesis, he reemplazado el valor, o sea, la sumatoria del primer término hasta el término a sub h, eso nos dice, es la hipótesis nos dice que vale todo esto. Y luego hay que igualar ambos lados de la igualdad, no hay que demostrar que el lado izquierdo de la igualdad es igual al lado derecho. Y ahí solamente aplico álgebra, ¿no? Hago factorizaciones, unos artificios, unos trucos matemáticos y se cumple, ¿no? Que el lado izquierdo es igual al lado derecho de la igualdad. Cuando llegamos a eso, pues anotamos lo que queda demostrado y ahí acaba el ejercicio. Ya, este es otro ejercicio. A ver, este es un ejercicio así les pide demostrar por inducción matemática que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 3 y menos 2 vale, eso es igual a n por 3n menos 1 sobre 2. Cuando nos los da así con sumatorias, lo primero que vamos a hacer va a ser, lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar la sumatoria, ¿ya? Y vamos a desarrollar la sumatoria. Ya. Y eso haremos. Ya, este es el término general de la sumatoria y hacemos variar, ¿no? Y entonces les dice que i inicia en 1, luego i igual a 2, luego i igual a 3 y así sucesivamente hasta llegar a igual a n. Entonces, primero con la sumatoria inicia en i igual a 1 y llega hasta n. Primero con i igual a 1, ya, con i igual a 1, entonces donde veo i aquí voy a sustituir por 1, entonces me va a quedar 3 por 1 menos 1, eso con i igual a 1. Luego el siguiente valor sería i igual a 2, entonces donde veo i aquí voy a sustituir por 2, entonces va a ser 3 por 2 menos 1, ¿no? Eso con i igual a 2. Luego anoto más, luego el siguiente valor de i igual a 2 sería igual a 3, ¿no? Aquí era con i igual a 1, luego i igual a 2, luego de i igual a 2 el siguiente valor sería igual a 3, entonces donde veo i aquí voy a sustituir por 3. 3 por 3 menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a i igual a n. Entonces, donde veo i aquí, esta vez voy a sustituir por n, entonces va a ser 3n menos 2. Y en el lado derecho no hay nada que hacer, entonces sería n por 3n menos 1 sobre 2. Y ya está, ¿no? Entonces, a ver, aquí haciendo unas, desarrollo 3 por 1, eso, 3 por 1, 3 menos 1, eso es 2, más 3 por 2, 6 menos 1, eso es 5, más 3 por 3, 9 menos 2, eso es 7. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta 3n menos 2. Y aquí es n por 3n menos 1, esto dividido sobre 2. Ya está, ¿no? Ahora aquí vamos a aplicar inducción matemática o aquí vamos a aplicar los tres pasos de la inducción matemática, ¿no? Que sería primero reemplazar por n igual a 1, luego sería n igual a h y luego sería n igual a h más 1, ¿no? Y luego hacen la demostración, pues como ya se les ha indicado, ¿no? Háganlo esto ustedes a manera de practicar. Pero eso es lo que se hace, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer cuando nos pide demostrar por inducción matemática, pero la sumatoria nos los dan de esta forma, ¿no? Primero desarrollamos y luego aquí vamos a aplicar los tres pasos y vamos a hacer la demostración aquí. Y eso se los dejo de tarea para ustedes. Ahora pasaremos al tema de análisis combinatorio. Ya a ver, este tema lo habíamos visto esta semana. Ya veré, el análisis combinatorio decimos que estudia los ordenamientos y agrupaciones que se pueden hacer con un determinado número de elementos. ¿Ya? Eso estudia el análisis combinatorio, ¿ya? O sea, estudia ordenamientos y agrupaciones que se pueden hacer con una cierta cantidad de elementos. Ya luego pasaremos a ver a la definición de factorial. Ya a ver, el factorial. El factorial lo denotamos con este simbolito. Ya es un signo de admiración.
Pero decimos que el factorial es es la productoria de números naturales de uno hasta n. Ya, entonces aquí tengo algunos ejemplos. N factorial es uno por 2 por 3 y así sucesivamente hasta llegar a n. Si yo quiero calcular, digamos, el 5 factorial, eso va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿ya? Y entonces aquí el 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Si eso lo meten en su calculadora, eso les va a dar 120, ¿ya? Si yo quiero calcular el 4 factoriales, es 4 por 3 por 2 por uno. Y si eso lo meten en su calculadora, el 4 factorial, 4 por 3 por 2 por uno, eso les va a dar 24. Y si yo quiero calcular 3 factorial, pues eso va a ser 3 por 2 por uno, 3 por 2 por uno. Eso les va a dar 6 en sus calculadoras. Y entonces aquí decimos que por propiedad el 0 factorial es uno, el uno factorial es por propiedad, o sea, por definición decimos que 0 factorial es uno, 0 factorial vale uno, el uno factorial vale uno, y que esta es una formulita, el n factorial se puede anotar como n por n menos uno factorial. En la calculadora hay una teclita para calcular factoriales. Ah, me va a salir publicidad. Un cacho, un cacho, un cacho. Miércoles. Ya me estaría estar. Cachito, cachito. Ahí lo dejaremos. Ah, pues. 30 segundos tarda esto. Quería usar mi calculadora virtual. Ya, pero si ustedes quieren calcular 5 factoriales, hay una teclita ahí en la calculadora y directamente les va a dar 120. Ya, o sea, es posible directamente calcular factoriales en la calculadora. Ahí está. Entonces, si yo quiero calcular el factorial de 5, pues anoto 5 y... ¿Dónde está el factorial? El factorial, el factorial. No lo tengo, creo que no lo tengo aquí en mi calculadora. Aquí está, fact, dice aquí ya, fact. Se aplico shift, fact, 5 shift, fact. Eso les da 5. No, aquí tengo el factorial, ya está con un X y ahí está el simbolito. Entonces va a ser 5 shift factorial. Si yo quiero 5 shift factorial, ahí está. Y eso directamente, fíjense que les da 120, ¿no? Entonces directamente en la calculadora también lo pueden hacer. Ya, a ver ahora, también habíamos visto el principio de la adición y también habíamos visto el principio de la multiplicación. A ver, veremos rapidito el principio de la adición. A ver, aquí, ¿qué les dice? Entonces, para llegar de la ciudad A a la ciudad B, les dice que tenemos 4 rutas terrestres y tenemos 3 rutas aéreas. Y aquí la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede ir de A a B? A ver, esto, tengo aquí la ciudad A y aquí tengo a la ciudad B. Les dije que para ir de la ciudad A a la ciudad B se tiene 4 rutas terrestres. Entonces aquí tengo la primera ruta. Ahí tengo 2 rutas terrestres. Aquí tengo la tercera ruta terrestre. Y ahí tengo la cuarta ruta terrestre. Y les dice que tenemos 3 rutas aéreas. Eso lo voy a pintar de azul. Ahí tengo la primera ruta aérea, la segunda ruta aérea y la tercera ruta aérea. Entonces, para ir de la ciudad A a la ciudad B, puede suceder lo siguiente, ¿ya? Podemos elegir una ruta terrestre o podemos elegir una ruta aérea. Hay esas dos posibilidades o puede haber esas dos ocurrencias, se lo llama eso, ¿ya? Entonces, podemos elegir una ruta terrestre o podemos elegir una ruta aérea. Para elegir una ruta terrestre, ¿no? Eso de cuántas formas se puede hacer, fíjense, tengo uno, dos, tres, cuatro, entonces puedo elegir cualquiera de las cuatro, ¿no? Entonces tengo aquí
4 posibilidades ya para elegir la ruta terrestre. Para elegir la ruta aérea tengo uno, 2, 3, puedo elegir cualquiera de estas tres, entonces ahí tengo tres posibilidades ya. Pero aquí, si vamos por una ruta terrestre, ya no vamos por la ruta aérea, y si vamos por la ruta aérea, ya no vamos por la ruta terrestre, ¿no? O sea, estas ocurrencias son excluyentes, ¿ya? No pueden ocurrir ambos al mismo tiempo, ¿ya? O bien vas por una ruta terrestre, o bien vas por una ruta aérea, o vas por una ruta aérea, pero ya no vas por una ruta terrestre, ¿no? Entonces, cuando mencionamos aquí, la palabrita clave es el o, ¿ya? Cuando mencionamos el o, lo que hacemos es sumar. Entonces aquí 4 más 3, eso les da 7, ¿no? Entonces ahí tengo las 7 formas en las que puedo ir de la ciudad A a la ciudad B. Pero ahí la palabra clave es el o, les he dicho. Cuando mencionamos el o, lo que hacemos es sumar. ¿Ya? Es el principio de la adición. Aquí veremos ahora el principio de la multiplicación. Y aquí, ¿qué les dice? A ver, Pedro tiene 2 camisas y tiene 3 corbatas. Les dice, utilizando de una de cada tipo, ¿de cuántas formas se puede vestir? Les dice ahí. Entonces, les dice que tenemos 2 camisas y tenemos 3 corbatas. Ya aquí puedes usar, una primera ocurrencia sería elegir a la camisa. Y otra ocurrencia sería pues elegir a la corbata, ¿no? La corbata. Ya para elegir la camisa, ¿eso de cuántas formas se puede hacer? Puede elegir la camisa uno o la camisa 2, ¿no? Eso se puede hacer solamente de dos formas posibles. Para elegir la corbata, ¿no? Para elegir la corbata puede elegir alguna de estas tres. Entonces puede elegir la corbata uno, la 2 o la 3, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Ahí solamente tengo tres posibilidades, ¿no? Pero aquí estas ocurrencias de elegir la camisa y esta otra ocurrencia de elegir la corbata son eventos dependientes, ya, o son dependientes, ya, porque primero elegimos la camisa y luego elegimos la corbata, o primero elegimos la corbata y luego elegimos la camisa, ¿no? O sea, suceden uno a continuación de otro, ya primero elijo la camisa y luego la corbata, o luego primero la corbata y luego la camisa, ¿no? Aquí la palabrita clave es el y, ¿ya? Cuando mencionamos el y, lo que hacemos es multiplicar, ¿ya? Eso nos dice el principio de la multiplicación. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 3, eso nos da 6 formas, ¿no? Entonces son 6 formas, 6 posibles formas en las que puede vestirse Pedro, ¿ya? Cuando mencionamos el i, aquí multiplicamos, y en el principio de la adición, cuando mencionamos el o, lo que hacemos es sumar. Eso nos dice el principio de la adición y el principio de la multiplicación. Y aquí puedo ver pues esas 6 formas. Puedo elegir la camisa uno con la corbata uno, puedo elegir la camisa uno con la corbata 2, puedo elegir la camisa uno con la corbata 3, puedo elegir la camisa 2 con la corbata uno, la camisa 2 con la corbata 2, la camisa 2 con la corbata 3, ¿no? Ahí tengo esas 6 formas y se verifica el resultado. Ya luego hemos visto, luego el análisis combinatorio tenemos que, para resolver ejercicios, pues nos tenemos que realizar la siguiente pregunta, les había dicho, ¿no? Nos interesa el orden, ¿no? Si importa el orden, eso es lo primero que nos tenemos que preguntar antes de, cuando estemos resolviendo un ejercicio. Si la respuesta es sí, estamos en el caso de las permutaciones, ¿ya? Y aquí es las permutaciones de n elementos tomados de R en R, es n factorial, n menos R factorial. Y si no interesa el orden, o sea, si la respuesta a esta pregunta es no, pues estamos en el caso de las combinaciones, pues el combinatorio de n en R, n factorial, n menos R factorial, y aquí por R factorial. Aquí algo que hay que recargar es que las permutaciones son orden, ¿ya? O sea, en las permutaciones sí interesa el orden, mientras que en las combinaciones no interesa el orden. Las combinaciones son grupo, ¿ya? Entonces, ahora resolveremos sobre este ejercicio. Es la pregunta número 3 de su examen simulacro. Y solución. A ver, ¿qué les dice? Con los dígitos, aquí tengo los dígitos 0, 1, 2, 3. Se desea saber se desea saber cuántos números diferentes pueden formarse así. Números mayores a 20.000, números menores a 30, 300, números menores a 300, números que están entre 1000 y 10.000 y números, o sea, utilizando estos 5 dígitos,
¿Cuántos números mayores a 20.000 se pueden formar? Es lo que nos pregunta en el inciso A. ¿Cuántos números menores a 300? O sea, para el inciso B, utilizando estos 5 dígitos, ¿cuántos números menores a 300 se pueden formar? Es lo que nos dice en el inciso B. En el inciso C, utilizando estos 5 dígitos, ¿cuántos números entre mil y 10.000 se pueden formar? Eso es lo que nos pregunta en el inciso C. En el inciso D nos dice cuántos números sin restricciones se pueden formar utilizando estos 5 dígitos. Entonces iniciaremos con el inciso A. En el inciso A nos pide cuántos números mayores ¿Cuántos números mayores a 20.000? Eso es lo que les preguntan en el inciso A. Pero tomen en cuenta que estoy utilizando 5 dígitos, ¿ya? Que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos números mayores a 20.000 se pueden formar utilizando estos 5 dígitos? Les dice. Pero tienen que tomar en cuenta que hay números mayores a 20.000, les dice. Entonces, vamos a analizar números de 5 dígitos, ¿ya? A ver, aquí tengo. Hay una tercera posibilidad. Les dice números mayores a 20.000. Entonces estamos analizando números de 5 dígitos, ¿ya? Pegar, pegar. Ya, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 5. Entonces aquí nos piden, ¿no? Utilizando estos 5 dígitos, ¿cuántos números mayores a 20.000 se pueden formar? Entonces voy a analizar números de 5 dígitos, ¿ya? En la primera posición puede ir el 0, puede ir el 1, puede ir el 2, puede ir el 3, puede ir el 0, puede ir el 1, puede ir el 2, puede ir el 3 o puede ir el 4, ¿no? O sea, unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, ¿no? Para analizar, o sea, para analizar los números mayores a 20.000, hay que analizar esta posición, ya, o sea, la posición de las decenas de mil, hay que analizar esta posición, ya. Si yo quiero, o sea, si yo quiero saber los números mayores a 20.000, tengo que analizar esta posición, ya, esta posición. A ver, si en la primera posición está, si en la primera posición está el uno, pues no voy a tener un número mayor a 20.000, entonces descartamos este caso, ¿ya? Si en la primera posición, si en la primera posición está el 3, si en la primera posición está el 3, pues voy a tener un número mayor a 20.000. Entonces, este es un caso posible. Si en la primera posición está el 4, pues también voy a tener un número mayor a 20.000, ¿sí? Entonces aquí tendría 40.000, tantos, tantos, ¿no? Ahora, si en la primera posición está el 2, aquí hay que analizar, o sea, si en la primera posición está el 2, o sea, estoy diciendo que de estos 5 dígitos, el 2 ya está en la primera posición como un elemento fijo, pero estos otros 4 restantes números los puedo acomodar en estas 4 posiciones, ¿ya? Entonces, si en la primera posición va a estar el 2, los 4 restantes lo puedo acomodar aquí. Pero si en la primera posición está el 2, pues también voy a tener un número mayor a 20.000. Sí, se va a cumplir porque fíjense que
Esos 4 lo puedo acomodar de una posible forma de acomodarlo sería el 0, 1, 3, 4. Ahí tendría el 20.134 y eso pues es mayor a 20.000, ¿no? Tal vez lo pueda acomodar primero el 1, luego el 0, luego el 4 y luego el 3. Ahí tendría el 21.043, pero aún sigue siendo mayor a 20.000. Ya entonces, también es un caso posible, o sea, cuando el 2 esté en la primera posición, también voy a tener un número mayor a 20.000, ¿ya? Cuando el 0 esté en la primera posición, pues no voy a tener un número mayor a 20.000. Ya también esto se descarta estas dos posibilidades y solamente tomamos en cuenta estas tres posibilidades que tengo aquí. Entonces esto lo descartamos. Ya entonces voy a tener un número mayor a 20.000 cuando en la primera posición esté el 2, esté el 3 o esté el 4. Ya, entonces, ya. Entonces, y esto hay que considerarlo como elementos fijos, ya, o sea, que ya está, o sea, voy a considerar que el 2 ya está en la primera posición, en este otro caso voy a considerar que el 3 ya está en esta posición, y voy a considerar que este 4 ya está en la primera posición. Entonces, si el 2 ya está en la primera posición, los demás dígitos, o sea, estoy diciendo, o sea, estoy utilizando de estos 5 dígitos, estoy diciendo que el 2 ya está en la primera posición, pero los restantes que son el 0, el 1, el 2 ya está en la primera posición, el 3 y el 4. O sea, estos 4 dígitos puedo acomodarlos en la segunda, puedo acomodarlos en estas otras 4 posiciones, ¿no? Y lo mismo para este caso, ¿no? Si digo que el 3 ya está en la primera posición, o sea, de estos 5 dígitos, el 3 ya está en la primera posición, entonces el 0 tendría el 0, el 1, el 2, el 3 no, porque ya está en la primera posición, y el 4. Entonces estos otros 4 dígitos restantes puedo acomodarlas en estas otras 4 posiciones, ¿ya? Y lo mismo para este otro caso. Si digo que el 4 ya está de estos 5 dígitos, si digo que el 4 ya está en la primera posición, pues aquí tendría el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, porque estoy diciendo que el 4 ya está en la primera posición, entonces estos otros 4 dígitos puedo acomodarlos en estas otras 4 posiciones, ¿ya? Entonces aquí ahora las permutaciones, ¿ya? A ver, tengo sí interesa el orden porque fíjense, estoy considerando números, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, eso es un posible. Estoy formando números de 5 dígitos aquí. Puede ser un ejemplo, el 20.134 es un posible número de 5 dígitos, pero si esto lo intercambio, por decir 20, el 1 con el 3 y el 1 lo intercambio, pues ya son números completamente diferentes, ¿no? O sea que en este ejercicio el orden sí es importante, ¿no? Entonces estamos en el caso de las permutaciones, utilizamos esta fórmula, ¿ya? Entonces aquí voy a tener la permutación, aquí tengo 4 números, esos 4 números los voy a acomodar, o sea, cuánto vale n, cuánto vale r, ¿no? N vale 4, ¿no? Tengo 4 y r vale también 4, ¿no? Porque estos 4 números, aquí fíjense que tengo estos 4 números, esos 4 números lo voy a acomodar en estas 4 posiciones, entonces r también vale 4, ¿no? Y lo mismo para aquí, n valdría 4, r valdría 4, aquí n valdría 4, r valdría 4, ¿no? Entonces aquí va a ser la permutación de esos 4 números que tengo aquí, esos 4 dígitos, los voy a acomodar en estas 4 posiciones, ¿no? Entonces estos 4 dígitos serían la permutación, esos 4 números los voy a acomodar en esas 4 posiciones, ¿no? Esos 4 números los voy a acomodar en 4 posiciones. Ya entonces, ahora esto se suma, ¿ya? Por el principio de la edición. Puede ser esta posibilidad, o puede ser esta posibilidad, o puede ser esta posibilidad, ¿no? Cuando mencionamos el o, lo que hacemos es sumar. Y ahora esto directamente en la calculadora, la permutación de 4 en 4. Entonces eso en la calculadora lo haremos. Voy a apretar la tecla ON. Y aquí se calcula, fíjense, tengo Shift, utilizando esta tecla, tengo la permutación, era de 4
en 4. Y eso nos va a dar como resultado, eso nos da 24. Entonces aquí nos da esto 24. Aquí nos da 24 y aquí nos da 24. Y sumamos eso, ¿no? 24 más 24 más 24, eso les va a dar 72. Entonces, utilizando estos 5 dígitos, es posible, o sea, utilizando estos 5 dígitos, había sido posible formar 72 números mayores a 20.000, mayores a 20.000. Es el inciso A. Ahora pasaremos a el inciso B. En el inciso B les pide números menores a 300. Los menores, ¿cuántos números menores? O sea, ¿cuántos números menores a 300? Ya tomen en cuenta que estamos utilizando 5 dígitos, ¿ya? 5 dígitos. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya, aquí hay que ser un poquito más cuidadosos. A ver, utilizando estos 5, en el inciso B les preguntan, ¿no? Utilizando estos 5 dígitos, o sea, estamos usando 5 dígitos. En el inciso B les dice, utilizando estos 5 dígitos, ¿cuántos números menores a 300 puedo formar? ¿Ya? Entonces, números menores a 300. Y aquí hay que analizar, ¿ya? Hay que analizar caso por caso. A ver, ya, entonces utilizando estos 5 dígitos, ¿cuántos números menores a 300 se puede formar? Eso es lo que les dice ahí, esa es la pregunta B, el inciso B. Ya. Primero hay que considerar ya números de un solo, utilizando estos, con estos números, fíjense, puedo formar números de un dígito, puedo formar números de dos dígitos, es decir, puedo formar números de un dígito, puedo formar números de dos dígitos, puedo formar números de tres dígitos, puedo formar números de cuatro dígitos y puedo formar números de cinco dígitos, ¿ya? Utilizando estos cinco dígitos, puedo formar números de un dígito, puedo formar números de dos dígitos, formar números de tres dígitos, puedo formar números de cuatro dígitos y puedo formar números de cinco dígitos, ¿ya? De cuatro dígitos y puedo formar números de cinco dígitos, ¿ya? Y a ver, un número de un dígito, ¿será menor a 300? Sí, ¿no? Sí, siempre va a ser, entonces es un caso que hay que analizar, los números de un dígito. Los números de dos dígitos, a ver, si yo tengo un número de dos dígitos, a ver, por decir el 23, ya puedo formar ese número, si yo tengo otro número de dos dígitos, el 54, por decir, o el 42, por decir. Entonces, un número de dos dígitos será menor a 300, pues cumple, ¿no? Un número de cuatro dígitos, o sea, si yo tengo un número de cuatro dígitos, ¿será que va a ser menor a 300? Pues no, un número de cuatro dígitos pues nunca va a ser menor a un número de tres dígitos, ¿no? Si yo tengo un número de cinco dígitos, ¿será que va a ser menor a 300? Pues no. Un número de cinco dígitos nunca va a ser menor pues a un número de tres dígitos. Ahora, si yo tengo un número de tres dígitos, ¿será que puedo tener números menores a 300? Pues sí, ¿no? ¿Qué tal yo me puedo formar, no sé, por decir el número de, utilizando estos dígitos, utilizando estos cinco dígitos, me puedo formar el siguiente número de tres dígitos, el 123, por decir, y fíjense que esto es menor a 300, ¿no? Entonces, utilizando estos cinco dígitos, pues puede haber, ¿no? Puede haber números de tres dígitos que sean menores a 300. Y entonces también es un caso que hay que analizar. Pero números de cuatro dígitos, números de cinco dígitos, no vamos a analizar esto. Ya no se va a dar nunca ahí. Entonces vamos primero, ¿no? Paso por paso. Ya. Primero analizaremos los números de un dígito, ¿ya? Ya.
habíamos dicho que los números de un dígito pues sí van a ser menores a 300. Ahora utilizando estos 5 dígitos pues solamente es posible pues números de un dígito, ¿no? Entonces puedo formar el cero, puedo formar el uno, puedo formar el 2, puedo formar el 3 o puedo formar el 4, ¿no? Entonces aquí tengo ¿cuántos? 5 casos, ¿no? 5 números, ¿no? Sigue utilizando. Ahora analizaremos los números de dos dígitos. Estoy analizando números de un dígito. Primero eso he analizado. Ahora analizaremos números de... Analizaremos números de dos dígitos. Ya. Aquí vamos a anotar números de un dígito. Entonces solamente tendría el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? Solamente esos, utilizando estos 5 elementos, solamente se puede formar estos números que de un dígito, ¿no? Entonces tendría ahí 5 números. Ahora, números de dos, voy a analizar ahora los números de dos dígitos, ¿no? Porque hemos dicho que números de dos dígitos sí son menores a 300, ¿ya? Entonces aquí vamos a analizar ahora los números ahora de dos dígitos, pero tomen en cuenta siempre que estamos utilizando estos 5 dígitos, ¿no? Estamos usando estos 5 dígitos, pero estamos analizando números ahora de dos dígitos. Ya. Ahora estamos analizando números de dos dígitos, porque habíamos dicho que los números de dos dígitos sí son menores a 300, ¿no? Entonces vamos a analizar todos los posibles, vamos a analizar ahora, utilizando estos 5 dígitos, cuántos números de dos dígitos se pueden formar, ¿no? A ver, en la primera posición tengo las de las unidades, tengo las de las decenas, ¿no? Aquí tengo el cero, aquí te puede estar el uno, el 2, el 3 o el 4, ¿no? Cuando el cero esté en la primera posición, ¿será que voy a tener un número de dos dígitos? Pues no, no, esto es descartado. Cuando el uno esté en la primera posición, ¿será que voy a tener un número de dos dígitos? Sí, ¿no? Cuando el 2 esté en la primera posición, ¿será que voy a tener un número de dos dígitos? Sí. Cuando el 3 esté en la primera posición, ¿será que voy a tener un número de dos dígitos? Sí. Cuando el 4 esté en la primera posición, ¿será que se va a formar un número de dos dígitos? Pues sí, ¿no? Entonces este es el único caso que descartamos, ¿no? Cuando el cero esté cuando el cero está en la primera posición, pues nunca voy a tener un número de dos dígitos. ¿Ya? Entonces, por eso es que esto lo descartamos. Es que les había dicho que el cero por delante no es significativo. A ver, puedo tener el siguiente número 0,33 o 0,35. Pero si esto lo meten en su calculadora, esto les va a dar solamente 35, ¿ya? Es que el cero por delante no es significativo, no, esto no se lo puede leer esto. Entonces directamente esto se lee como 35, ¿no? Y eso podemos verificarlo incluso en la calculadora, fíjense. Puedo tener aquí el 0,35 y eso que dice 0,35 y fíjense que eso solamente les da 35, no es que el cero por izquierda no es significativo, ¿no? Entonces, números de dos dígitos, cuando el cero esté en la primera posición, pues nunca voy a tener un número de dos dígitos, ¿no? Entonces esto se descarta ¿ya? Y solamente analizamos estos otros cuatro casos. Ya, y aquí hay que analizar de la misma forma. O sea, el uno y estoy diciendo que ya es un elemento fijo que está en la primera posición, el 2 el 3 ya son elementos que están fijos en esa posición. Ya, si el uno ya, o sea, estoy utilizando estos 5 elementos, repito nuevamente, entonces estoy diciendo ahora que el uno ya está en esta primera posición, ¿no? Ya está en esta posición de las decenas. Entonces, pero tengo el cero aquí, puedo tener el uno. A ver, esto el cero el uno ya he dicho. Si el uno está en esta posición, ya está en la posición de las decenas,
Para esta posición puedo utilizar el 0, puedo utilizar el 2, el 3 o el 4, ¿no? Entonces estos 4 lo puedo anotar, pueden ir aquí, ¿no? ¿Ya? Y aquí lo mismo, ¿no? Utilizando de estos 5 dígitos estoy diciendo que el 2 ya está en la primera posición, pero para esta otra posición puedo utilizar el 0, puedo utilizar el 1, el 2 ya no porque ya está en la primera posición, puedo utilizar el 3 o puedo utilizar el 4, ¿no? Para este otro caso, ¿no? De estos 5 dígitos estoy diciendo que el 3 ya está en la primera posición, pero para esta otra posición puedo utilizar el 0, puedo utilizar el 1, puedo utilizar el 2, el 3 ya no porque ya está como un elemento fijo en la primera posición, o puedo utilizar el 4, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Puedo usar 0, 1, 2 y 3. Y ya está, ¿no? Ahora hay que hacerlas. Ya, entonces aquí hay que hacer las permutaciones, ¿no? Entonces para cada caso, fíjense, n, tengo 4 números. Esos 4 números lo voy a acomodar solamente en esta posición, ¿no? Entonces R valdría 1, ¿no? Y lo mismo para este caso, ¿no? Aquí N valdría 4 y aquí R valdría 1, aquí N valdría 4, R valdría 1, N valdría 4, R valdría 1, ¿no? Entonces va a ser la permutación, esos 4 números que tengo aquí, lo voy a acomodar en esta una sola posición. Sería aquí la permutación de 4 en 1, la permutación de 4 en 1, y aquí lo mismo, ¿no? La permutación de 4 en 1, ¿no? Por el principio de la adición esto se suma. Entonces ahora la permutación de 4 en uno, ¿no? Puede ser esta posibilidad, o puede ser esta otra posibilidad, o puede ser esta otra posibilidad, o puede ser esta otra posibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que se suma al principio de la adición. Y ahora, ¿cuánto es la permutación de 4 en uno? Eso ya haremos aquí. Entonces voy a dar el shift, la permutación, shift, permutación. Ya no quiere. Shift. Está la permutación de 4 elementos tomados de uno en uno. Eso les da 4, ¿no? Entonces les da 4, les da 4, les da 4 y les da 4, ¿no? Y eso hay que sumar. 4 más 4 más 4 más 4, eso les da 16, ¿no? Entonces ya, fíjense, los números tengo 5 números de un dígito, esos son menores a 300. Ahora tengo 16 números de 2 dígitos, obviamente esos también son menores a 300. Ahora pasaremos a analizar los números de 3 dígitos, ¿ya? Números de 3 dígitos. Y tomen en cuenta siempre que estamos utilizando estos 5 elementos, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya. Pero esta vez estamos analizando, les he dicho, números de 3 dígitos. 1, 2, 3. Ya. Entonces estoy analizando números de 3 dígitos, ahora que sean menores a 300, porque hemos dicho que los números de un dígito siempre van a ser menores a 300. Entonces, utilizando estos 5, puedo formar 5 números de un dígito. Los números de 2 dígitos también siempre van a ser menores a 300. Entonces, utilizando estos cinco dígitos, es posible formar 16 números de 2 dígitos, ¿no? Y esos 16 números, pues, sí o sí van a ser menores a 300, ¿no? Pues que son de 2 dígitos. Ahora estamos analizando los números de 3 dígitos, ¿ya? Entonces, en la primera posición nuevamente puede ir el 1, puede ir primero el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Cuando en la primera posición vaya el 0, ¿será que voy a tener un número menor a 300? ¿Será que voy a tener un número? A ver. Vamos por esta parte, ¿ya? A ver, cuando en la primera posición esté el 4, cuando en la primera posición esté el 4, ¿será que voy a